Y ahorita vamos a hacer la dinámica más original del planeta. Una pequeña tier list. Como yo les había dicho, yo hace poquito terminé de leerme lo que vendría siendo el volumen 6 de Re:Zero X, que prácticamente vendría siendo ya la participación o el debut o el protagonismo del personaje de el último arzobispo que faltaba de conocer, el arzobispo del pecado del orgullo. Y con esto prácticamente yo ya sé todo el lore que puede haber y haber existido de los arzobispos del pecado. Porque gracias al arco 5 me leí la mayoría de historias cortas que incluyen a los arzobispos, etc, 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 ¿no? Así que creo que es la oportunidad perfecta de hacer una pequeña tier list para poder señalar del peor, entre comillas pongo el peor arzobispo, porque siento que no hay malos arzobispos, no hay malos arzobispos en Re:Zero. Siento que no hay malos arzobispos en Re:Zero. Al mejor arzobispo del pecado. Obviamente solo considero lo canon, así que por eso no puse al arzobispo de la soberbia, que es Subaru Natsuki en el If de Ayamatsu. Solo considero lo canon. Así que creo que vamos a aplicar un comencemos. Pero Antonio, tú solo ves resúmenes de Facebook. Obviamente, yo veo resúmenes de Facebook nomás, loco. Yo veo resúmenes de Re:Zero desde tiempo. Lo dijo, ponía Antonio en mi video. Estoy haciendo la tierra, loco. Aguántate, ya te dije de antes que canjes. Ya lo veo cuando termine de hacer la tier list. Te tiró título, tier list de los mejores arzobispos del pecado. Lo voy a subir al canal secundario si Dios quiere esto, Yo siento que hay que ser totalmente honestos. Vamos a hacerlo por orden de aparición los arzobispos del pecado, ¿les parece? Petelius Romanade Conti, yo lo pongo en una S. Dejando de lado mi favoritismo y X, y todo eso, siento que Petelius es el arzobispo con mejor desarrollo hasta la fecha. ¿Por qué? Porque no solo cuento a Petelius como arzobispo, sino también cuento con su pasado. Con el pasado de Geuse, cuando se convirtió en Geuse, cuando era Geuse, antes de por qué obtuvo el Zen de la pereza y todo eso. Siento que es uno de los arzobispos más desarrollados de la historia. Es uno de los arzobispos que más trasfondo tienen. Porque literalmente, wow, tuvimos 2 arcos protagonizados por él, entre comillas. Por eso es que yo lo considero a Petelius como el arzobispo, el mejor arzobispo se podría decir, en cuanto al lore entregado. Porque ya se podría decir que Geuse en la hora de Re:Zero cumplió un ciclo. El man, ya conocemos mucho del personaje, conocemos lo más importante que es su pasado y todo eso. Sé que hay misterios por descubrir, pero por lo menos a mi gusto el personaje cerró un ciclo. A lo mejor aquí más adelante se nos revelen ciertos datos de su persona, pero cerró su ciclo, ¿no? Y aparte fue el primer arzobispo del pecado en aparecer. Y literalmente su puta presentación en el episodio 15, si no mal me equivoco, es cine puro, loco. Uno de los mejores episodios de la primera temporada. Así que por eso yo lo pongo en una S. ¿Qué más pondría, loco? Yo, a ver, voy a crear 2 tier lists, loco. Una doble S y una S, ¿sabes? ¿Cuál era el de crear las imágenes? Creo que una era... ¿Cómo era? A ver, había una... Verga, Perdón por interrumpir, pero pregunta por las dudas. Listo. ¿Vas a tirar spoilers? Por las dudas con Rui, ya que está protagonizando el arco 7. Así que voy a poner una S y una doble S. Yo siento que Petelius como tal se merece la doble S. Porque... A ver, aguanta un rato que ni siquiera... No tengo los audífonos puestos. Perdón por la interrupción, pero pregunta, por las dudas, ¿vas a tirar spoiler? Por las dudas, como Rui ya está en protagonista. Sí, pero yo voy a considerar también a la... Es que son 2 personajes distintos esa Rui. Por eso es que no la voy a tomar tanto en cuenta. Así que para lo que dio para lo que dio su papel como arzobispo, siento que voy a tomar eso en cuenta. Porque literalmente en la misma obra
ya no la considera Rui. Le ponen otro nombre más adelante, pero eso es spoiler. Pero bueno, sí. Qué verga, sonó esta huevada. Listo, el siguiente. El siguiente sería Regulus Corneas. ¿Dónde lo pondría a Regulus Corneas? Visto que Regulus Corneas yo lo pondría en ese, loco. Porque técnicamente, a pesar de que no conocemos el pasado de Regulus Corneas, el Rudius Albino no se le para. A pesar de que no conocemos todo el lore como tal, de manera tan detallada como sí lo hicimos con Petalius, sí conocimos bastante del personaje en su momento. En la novela ligera por lo menos se habla un poco de su pasado, pero vuelvo y repito, no con la misma intensidad que Petalius. Pero siento que fue un arzobispo muy interesante y que sus logros se logran ver mucho más en historias cortas. Como en la historia, en la historia corta que se enfrenta con Kurgan. Esa es una historia muy épica y que añade más profundidad al personaje como uno de los arzobispos más peligrosos que existen. Por eso yo diría que le pongo una S, ¿sabes? Además de que protagonizó uno de los momentos más épicos de la tercera temporada, que vendría siendo su enfrentamiento con Reinhardt, que fue muy clave para mí. Muy clave para mí. Y lo pongo en S porque prácticamente el personaje como Petalius ya murió, ¿no? ¿Y qué más nos puede ofrecer en el futuro? Y yo siento que llegó ahí, loco. Pero a pesar de que llegó ahí, lo hizo con su mérito y que dejó expectativas, podría decir, ¿no? Dejó su huella en la serie, ¿sabes? Regulus Corneas. Algo un poquito contrario con lo que vendría siendo Leif Batenkaitos. Yo Leif Batenkaitos lo pondría en una A. ¿Por qué? Porque a pesar de que sus momentos son muy épicos y que tiene una de las autoridades más rotas que pueden haber, el arzobispo del pecado ya murió, loco. El arzobispo del pecado ya falleció en lo que vendría siendo el arco 6 y nunca conocimos lo que vendría siendo su pasado. Sé que los hermanos están con vida y podría ser una oportunidad perfecta para conocer más de Leif Batenkaitos. Pero como tal, Leif Batenkaitos nunca tuvimos su lore de pasado. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó? ¿Cómo se convirtió en arzobispo? Y eso es lo que me bajonea un poco, ¿sabes? Por eso que yo lo pondría en una que no es malo, ¿eh? Que no es malo. Pero considerando que estos dos mancitos tuvieron su propio capítulo donde descubrimos su pasado antes de ser arzobispos, Leif Batenkaitos no tiene su propio episodio. Se me hace que lo más probable es que cuando lo cuenten lo maten a Roy también. Podría ser una posibilidad, lo peor. Podría ser una posibilidad. Sirius Romaniconti. Sirius Romaniconti yo lo pondría... Yo lo pondría... Es que esto es un poquito complicado. El arzobispo de la ira junto con el arzobispo de la lujuria, el arzobispo de la pereza, están vivos. Eso quiere... Incluso en el arzobispo de la pereza, Royd, está dando mucho que hablar actualmente. Con los episodios más recientes, que no quiero dar spoiler, pero está haciendo cosillas el hijo de puta, que muy probablemente pues lo haga subir en el top en su momento, loco, ¿no? Así que lo voy a considerar a los arzobispos proyectándome un poquito a futuro, ¿no? Porque es obvio que los arzobispos van a regresar. Yo siento que van a regresar. Van a regresar, obviamente. Yo le voy a poner a Sirius en una A por el momento. O incluso la pondría en una B, ¿sabes? Porque no soy tan fan de Sirius. Sin embargo, Sirius nos da como que la expectativa a que va a volver dentro de pronto en la obra. En historias cortas incluso llegó a amenazar a Fel diciéndole tipo... Che, no disfruten mucho de su paz porque los arzobispos del pecado somos no sé qué. Así que muy probablemente
Sirius haga cositas, se podría decir. Más tomando en cuenta los datos que ha tirado el autor de que la man ahora con el poder desde que la derrotaron con Liliana y Priscila. Siento que la man... Yo siento que ese dato no fue tirado por tirar, ¿no? Yo siento que cuando regrese la man va como a que mezclar su poder y con canto, ¿sabes? ¿Entiendes? Y como que va a ser más caos de lo que ya es su autoridad. Pero por el momento yo te voy a poner en una vez, ¿sabes? Tu momento con Priscila fue súper épico, pero la batalla de Sirius contra Priscila y Liliana, siento que brillaron más Priscila y Liliana que la misma Sirius, ¿eh? Y eso que se supone que era su pelea. Por eso es que yo la pongo en B. También sé que tiene una de las mejores muertes de Subaru, en el anime cuanto menos, porque en la novela ligera no es tan espectacular como si lo hicieron en el anime. Pero yo la pongo en B por el momento. Pero por el momento, porque yo sé que en cualquier arco la man regresa. El mismo caso con Capella, ¿sabes? Pero Capella yo sí le voy a poner en una S. La voy a poner al lado de Regulus. ¿Por qué? Vuelvo y repito. Tenemos que conocer todavía mucho al arzobispo. Pero en su primera primera aparición, la man literalmente lo rompió todo, loco. O sea, literal, yo siempre le he dicho que el arzobispo más sanguinario a mi gusto, o personalmente el más sanguinario para mí, es Capella. Porque su poder directamente no es como que mata a las personas, sino como que las muta, las transforma en bestias incontrolables. Yo le digo, literal, Capella es el arzobispo con más potencial a tener miedo. Lo que yo a Capella le tengo miedo, ¿sabes? Yo, si a mí me dice encontrarme con cualquier arzobispo, yo todos menos con Capella, loco, porque me da miedo ese arzobispo. Hasta el momento en la obra, la mancita no ha dado señales de vida de que vaya a volver a aparecer. Porque lo único que sabemos de ella es por historias cortas, que como por ejemplo... historias cortas del pasado, que intentó robar el espíritu artificial de Kigna, va de Anastasia, y de que ciertos ratones han vagado por Lugúnica, que podría ser una insinuación a Capella. No es solo imponente, también es la que más potencial tiene en cuanto a lore, literal, eso también voy a decir. Y por comentarios del propio autor, Capella se maneja que tiene un trauma que si se llega a resolver o a descubrir en qué consiste ese trauma, pues prácticamente le ganamos. Además, cómo enfrentar su autoridad es otra cosa que tenemos que saber, todo loco. Como te digo, la man no ha vuelto a aparecer desde el arco 5. Dudo que aparezca en el arco 9, porque haz de cuenta que estamos centrados ahora en Royd. Pero le tengo ganitas, Siento que cuando Capella regrese va a ser un escándalo, ¿sabes? Va a romperlo todo. Mandarlo al sol y listo. O Antonio, yo nomás, porque creo que es la familia real, diría que vuelve en el episodio 10. Sí, con todo el origen podría ser, ¿sabes? En el arco 9 no creo que venga, porque como digo, está Royd, que ahora vamos a hablar en Roy. Considerando solo lo visto de Roy en el arco 5 y en el arco 6, yo considero a Roy el más pete. Es que Leiva Tenkaitus es clave en el aspecto de que nos ha demostrado muchas cosas, cabrón. Leiva Tenkaitus se verguió a Otto. Leiva Tenkaitus se comió a Ren. Y Roy, ¿qué hizo? Se comió a Julius fuera de cámara nomás. Se comió a Joshua. Bueno, en la Coming Alight, en el canon que cagó Tapei, fue Leiva Tenkaitus. Y le quitas incluso más mérito todavía a Roy. Mira, yo te hubiera dicho que más o menos el conflicto de Julius y Joshua, que se supone en el primer canon Roy se los devora, le añadiría mucho más peso al personaje. Pero como Tapei, por vago, decidió cambiar el canon para no cambiar la ilustración errónea, hizo que Leiva Tenkaitus se comiera a Joshua. Todo el peso argumentativo de Roy y todo lo que lo puede haber sido interesante, lo perdió. Lo perdió.
Así que yo, considerando solo eso, yo lo pondré en una C como el más pete. Te lo juro que me lo pate. Incluso en el arco 6, brother. En el arco 6 libera a Rey Astria, el primer espadachín. Pero puta, o sea, lo libera, pero vale verga porque literalmente no lo hace ni queriendo. Lo hace sin querer y aparte se lo papean, ¿entiendes? O sea, el más pete, el arzobispo más pete. Pero mucho ojo. En el arco 9, el arzobispo parece que remonta. El arco 9 todavía está en emisión. Por eso no lo voy a calificar considerándolo del arco 9. Pero tomando en cuenta lo poco que hemos visto del arco 9 y joder que es épico, es jodidamente épico, yo lo pondría al nivel de su hermanito, ¿sabes? Al nivel de su hermano lo pondría. Pero como te digo, siento que es muy pronto para calificarlo, así que yo tal vez en un hipotético cuando termine el arco 9 vuelva a hacer esta tier list a ver dónde mierda lo pongo a Royd. Pero lo voy a dejar en C, como el arzobispo más pete. No, lo voy a poner en D, loco, porque para mí es el arzobispo más pete, loco. Más pete, loco. No tiene ni un momento bueno, loco. Y el único momento bueno que tiene, que es cuando se enfrenta con Julius, toda la carga emocional de Side Story y todo el tema de Joshua se pierde totalmente por el tema de que Tapei le dio hueva mandar a corregir la ilustración y le atribuyó todo el mérito a Leiba Tenkaichi. Una poronga, ¿sabes? A pesar de que tengan la mente conjunta, yo no me trago esa de la mente conjunta porque literalmente que él haya devorado a Joshua como que le daba una conexión emocional con Julius y el campamento de Anastasia. Pero bueno, tema X. Ahora pasemos con Rui. Rui le va a poner una S. Cada vez le va a poner una S. Cállalo. Rui va a poner. Rui, puta, es un arzobispo muy clave. Porque, seamos honestos, se podría decir que fue el primer villano que conoció el regreso de la muerte de Subaru y nos dio uno de los mayores cliffhanger de toda la obra. Literal. Rui protagonizó el arco 6. Literalmente, Rui se puso en la mochila el arco 6, loco. Literalmente. Ella carrió el arco 6. Ella lo que va a ser lo más importante del arco 6. Protagoniza uno de los momentos más clave, loco. Solo le faltó un arco para romperla. Literal. Solo le faltó un arco para romper a Rui. Porque todo ese concepto, loco, de que literalmente la man se entera del regreso de la muerte. De que literal al final se divide. Y de que el Subaru amnésico nunca fue un Subaru amnésico, sino que fue Rui traumada. Es un cine total. Y aparte un cliffhanger que yo lo viví en su momento. Porque yo estuve en emisión en el arco 6. Y yo también me quedé tipo, ¿qué carajo? ¿Qué mierda? ¿Cómo que nunca estuvimos viendo de protagonista a Subaru sino a Rui? Por eso es que yo, por la comida mental que te mete esto, es que yo la pongo en una S. Como te digo, Rui es protagonista en el arco 7 y 8. Pero prácticamente ya no es el mismo personaje, es otro personaje. Por eso es que no tomo en cuenta su rol en el arco 7 y 8. Porque ya prácticamente no es un arzobispo. Así que por eso solo vamos a hablar hasta el arco 6. Y literalmente el arzobispo Rui duró arco 5 y 6. Arco 5 y 6. Por eso yo le pongo una S. Para mí, S total. Y Stride y Bolakia. Seguro aquí muchos que no han leído el X6 lo tomarán, se dirán, ¿qué carajo, qué mierda con lo que vas a hacer, Antonio? Pero para mí, Stride Bolakia también es una S. De calle. Stride Bolakia, el arzobispo del orgullo, loco. Literalmente, loco. A pesar de que el pete se murió antes de que comience la historia principal, la novela ligera literalmente lo enriquecen. Lo enriquecen mucho. Literalmente cuando lees su volumen te das en cuenta la magnitud y todo el peligro que causó el personaje, junto con su pasado, porque también conocemos su pasado. Perdón, del orgullo, dije codicia, orgullo. La misma buena, la misma verga. Del orgullo.
El arzobispo del pecado del orgullo. En el volumen el volumen 6 de Re:Zero X, literalmente nos cuentan que el arzobispo del orgullo es responsable de crear una de las más grandes calamidades que ha pasado el país, donde literalmente el hijo de la grandísima puta invoca a un maldito dragón para que destruya una ciudad. Un maldito dragón de 3 cabezas, loco, que no lo puede detener nadie más que Volcánica. Te lo juro que todo este volumen es cine y es carreado por Stridey, loco. O sea, literalmente yo digo que Stridey es top protagonista, loco. Por eso es que yo estoy muy interesado de que lleguen a adaptar los volúmenes de la balada del demonio de la espada a un anime, loco. En un anime de 2 episodios. Porque lo que vemos en este puto volumen es de cine, loco. Es de puto cine. Tomando en cuenta que ya hemos conocido a todos los arzobispos del pecado, creo que no estaría de más como excusa, ¿no? Adaptar estas historias para presentarlo, loco. Y yo diría que para el aspecto publicitario, que maneje mucho el tema de ponerlo a Stridey Wallachia como principal antagonista, ¿no? Tipo, en los pósters promocionales y eso, conocemos al arzobispo del orgullo. Te juro que a mí a Stridey, te lo juro, todo personaje. Yo también antes era como Ultimaster. Que Pete se murió antes de que inicie la historia principal. Pero cuando conoces su lore, ves lo que hizo en Lugúnica, sí te das cuenta que sí es un pick. Aunque hay que considerar muchas cosas. De que hay muchas teorías que dicen que Stridey Wallachia nunca fue arzobispo del pecado porque nunca demostró su autoridad. Y detalles, ¿no? Sí, sin embargo, hasta que no demuestren lo contrario y no digan directamente que no es arzobispo del pecado, lo vamos a seguir considerando arzobispo del pecado. Así que, bueno. Esta es mi tier lisita, loco. Mi tier lisita, chat, mi tier lisita. Voy a publicar mi tier lisita, chat. Voy a publicar la tier lisita en... Le voy a publicar mi tier lisita aquí, ñañito. Voy a hacerle un... No leo lloros. Voy a poner una... no voy a poner emoji, voy a poner algo. ¿Qué pongo? Si quieren hacer ustedes la tier list, estuviera clave que las compartieran por aquí, loco. Ah, miren, ya ustedes ya lo pusieron. Ultimaster y Ángel ya lo ha puesto. Ultimaster pone a Betelgeuse y Gula como primeros. A Capella, Regulus y Roite. B es que esto también Ultimaster no ha leído la novela ligera. O sea, se ha visto los resúmenes del arco 6, pero no. Cuando la ve en acción a Rui, tal vez ese cambie, seguro. Y Stridey, imagínate ya estar más tieso cuando inicia la trama principal. S, A, C, B, C, D y... Bueno, coincidimos que Roy es un pete. Coincidimos que Roy es un puto pete. Roy es un pete, loco. Tengamos en cuenta que soy anime only, por si un pete seguramente es fan de Conejo y viene a criticarme por el top y regular top tier por la mítica frase. Eres virgen. Ay, qué maldito cine. Yo dejo la tier list, chat, por si la quieren hacer la pueden compartir aquí, ¿sabes? Estuviera clave que ustedes la compartan. Compartan ustedes lo que piensan. Objetivamente, desde la perspectiva de un arzobispo del culto de la bruja, su coherencia con su pecado, su eficiencia en el uso de su poder y su profundidad de impacto de la narrativa lo elevan por encima de los demás. Es un arzobispo que cumple su rol a la perfección, por más horrible que sea. No entendí el comentario. Hola Antonio, ¿crees que el anime adapte la relación de Tsunaro, que es otro mundo, y luego muera? No entendí nada.